El episodio de esta semana está patrocinado por José Antonio, que ha hecho clic en el enlace de apoyar al podcast en las notas del programa y ha financiado mi café de esta mañana. Gracias, José Antonio. Un podcast ninja sobre Big Data, episodio 80. Machine Learning 101. Muy buenos días y bienvenidas a un nuevo episodio de un podcast ninja sobre Big Data, el podcast en el que hablamos de Machine Learning, de analítica de datos, de inteligencia artificial y de todo lo relacionado con el Big Data y el mundo de los datos. En este podcast hablamos de inteligencia artificial y de Big Data de manera normal, alejándonos de las ideas de inteligencia artificial de las pelis y tratamos todos estos temas con los pies en la tierra y con sentido del humor. Yo soy Marta Arroyo y cada semana os cuento cositas sobre todo este mundo de los datos al que me dedico. Además, si queréis profundizar un poco y no lo habéis hecho todavía, podéis ir a la web datos.ninja y descargar el ebook La guía ninja del Big Data y la inteligencia artificial, una guía para iniciaros en el mundo del Big Data, el Machine Learning y la ciencia de datos desde cero. Y acordaos de que además de poder descargar la guía ninja, recibiréis cada 2 semanas el boletín ninja, la newsletter en la que os cuento todo lo que se me queda fuera del podcast. Las noticias, los recursos de aprendizaje, las herramientas, las recomendaciones que me voy encontrando por ahí, todo eso y mucho más si os apuntáis en datos.ninja. El episodio de hoy lo vamos a usar de base, porque tengo pensado empezar a hablaros de modelos de Machine Learning. Empezaremos por el Machine Learning más clásico con sus regresiones, sus árboles de decisión y todos estos modelos, así como un poco más en profundidad. También os contaré cómo elegir uno u otro dependiendo del problema que tengamos entre manos. Hablaremos de métricas, de ajustar hiperparámetros. En definitiva, en los próximos episodios hablaremos de todas estas cositas que se explican en cursos en cómodos episodios de unos 20 minutos. Ya veré cómo lo reparto. Pero no vamos a hablar solo de eso porque, claro, iré intercalando episodios de otras temáticas con casos de uso y aplicaciones, como va siendo la tónica habitual del podcast, que sé que me quedan cosas pendientes además del tema de marketing, sin ir más lejos, que parece que os interesó bastante. Pero bueno, que la idea es ir sacando episodios sobre todo lo que hay que saber sobre Machine Learning clásico. Una especie de serie, vaya. Así que si tenéis dudas que os acechan o peticiones de algo que queráis saber sobre este tema o lo que sea, ha llegado el momento de ir a datos.ninja/contactar y dejármelo por escrito. Bien, ya hemos hablado en episodios anteriores del podcast sobre Machine Learning y los tipos de aprendizaje automático que hay. Aprendizaje supervisado, no supervisado, por refuerzo. Os dejo todos los enlaces en las notas del programa por si queréis repasar un poquillo. Hoy nos vamos a centrar sobre todo en el aprendizaje supervisado y no supervisado. Y vamos con 2 cosas claves. La primera es que un sistema de Machine Learning es un sistema que es capaz de realizar una tarea sin ser específicamente programado para ella. No le damos instrucciones, sino que le damos datos. Un sistema de Machine Learning se alimenta de datos. Y la segunda cosa es que el ciclo de vida de un modelo de Machine Learning tiene 2 fases. Una de entrenamiento y una de inferencia o predicción. Estas 2 fases no pasan solo una vez y ya está. No hay solo un entrenamiento y solo una inferencia o predicción, sino que es un proceso cíclico, porque de vez en cuando, pues según necesitemos, pues igual tenemos que volver a entrenar el modelo. Hay más cosas por ahí detrás, pero básicamente hay 2 fases, el entrenamiento y la inferencia. Esas son las 2 grandes columnas. En la fase de entrenamiento utilizamos un conjunto de datos conocido, el conjunto de datos de entrenamiento, como se iba a llamar si no, para ajustar los parámetros internos del modelo y conseguir minimizar un objetivo determinado, pues dependiendo del modelo. Y luego la fase de inferencia o predicción tiene lugar cuando el modelo ya está entrenado, es decir, que ya hemos ajustado sus coeficientes y los consideramos lo suficientemente buenos como para dejarlos fijos y solucionar con dignidad nuestro problema. Durante esta fase, el modelo recibe datos que no ha visto antes y produce una salida que, si hemos entrenado bien el modelo, se corresponderá con la tarea que le habíamos asignado pues a nuestro modelo de Machine Learning.
Las tareas que podemos asignar a un modelo de Machine Learning son fundamentalmente de dos tipos, o de clasificación o de regresión. En el caso de ser un modelo de clasificación, la salida del modelo será una etiqueta o categoría que asigna a la observación de entrada una clase concreta de todas las posibilidades que tiene nuestro problema. Por ejemplo, un modelo de detección de fraude tendría como entrada datos acerca de la última transacción con nuestra tarjeta de crédito. Pues datos serían la fecha, la hora, el importe de la transacción, el comercio en el que hemos comprado, el lugar de la compra, en plan la ubicación, la ciudad, la cosa que se ha comprado, y a partir de ahí el modelo generaría una salida que categoriza la observación, esta transacción nuestra, como fraude o transacción legítima. Dos clases posibles. Podrían ser más, pero en este ejemplo pues son dos. Por otro lado, los modelos de regresión tienen como salida un número real. Otro ejemplo. Tenemos un modelo que lo que hace es predecir el precio de un alquiler. Entonces, como entrada al modelo tenemos pues, una posible vivienda con su superficie en metros cuadrados, su ubicación, el número de habitaciones, la fecha del anuncio, la distancia al metro más cercano, la orientación, el piso, lo que se os ocurra. Y con esa observación de entrada, el modelo calcula un precio, que es un número, pues es un modelo de regresión. Y luego podríamos tener un tercer modelo generado a partir de un montón de medidas de distintos usuarios. Como cuando compráis ropa online que ponéis vuestra altura, peso, de edad, medidas, yo os recomiendo una talla. Pues así. Imaginad que tenemos todos esos datos de medidas de gente y queremos producir camisetas de 3 tallas diferentes. El modelo podría agrupar todos los usuarios en 3 grupos diferentes según una medida de la similitud de los usuarios entre unos y otros que hay en cada grupo. A partir de ahí podríamos saber de qué tamaños hacer las 3 tallas de camisetas y después si un nuevo usuario nos da sus datos, saber qué talla recomendarle. Fijaos que aquí no tenemos ni idea de las tallas cuando estamos entrenando el modelo, solo tenemos datos de entradas con medidas de gente. Detalle importante porque define el tipo de aprendizaje durante la fase de entrenamiento. Si no tenemos muestras de las salidas que se esperan del modelo para los datos de entrenamiento, como es el caso de las tallas de las camisetas, sería aprendizaje no supervisado. Y si sí tenemos muestras de las salidas que se esperan, como en el caso de los precios de las viviendas, que tenemos los precios de otras viviendas, pues sería aprendizaje supervisado. El modelo de detección de fraude podría entrenarse tanto por aprendizaje supervisado si tuviéramos en el dataset de entrenamiento observaciones con su correspondiente etiqueta de si fue una transacción fraudulenta o no, o por aprendizaje no supervisado, pues si no tuviéramos esa información. Es decir, no sabríamos de antemano a la hora de entrenar el modelo qué transacciones fueron fraudulentas y qué transacciones no lo fueron, por lo que utilizaríamos modelos capaces de identificar patrones o anomalías en los datos. O sea, si todas nuestras observaciones son similares y hay alguna muy diferente, pues esa, que es tan diferente, podríamos señalarla como posible fraude. Igual alguna vez habéis viajado a algún sitio exótico que no visitáis normalmente y de repente os han rechazado un pago. Pues eso. Pero vamos, que el tipo de aprendizaje lo determinan los datos de entrenamiento que tenemos y si están etiquetados o no. Entonces, dependiendo de los datos que tengamos disponibles o seamos capaces de recolectar, podremos utilizar técnicas de aprendizaje supervisado o no supervisado durante el entrenamiento del modelo. Y dentro de cada una de estas categorías tendremos diversos modelos que podremos seleccionar, cada uno con sus particularidades, pero con 3 cosas en común. Tendremos en estos modelos una función de error o de distancia, un criterio de optimización basado en esa función de error y un proceso de optimización que utilice los datos de entrenamiento para encontrar una solución al criterio de optimización que hemos definido. Esas 3 cosas definen el 99,9% de los modelos de Machine Learning. El porcentaje citado es inventado y puede no corresponderse con la realidad. En el caso de modelos supervisados, generalmente la función a optimizar está basada en el error que comete el modelo a la hora de predecir la salida. Es decir, en nuestro dataset de entrenamiento tenemos la etiqueta real de la observación y el modelo obtiene una etiqueta para esa observación, pues la diferencia entre una y otra es el error que comete el modelo. Este error se define de distintas maneras dependiendo del modelo que elijamos y del problema ante el que nos encontremos. Si estamos ante un problema de regresión,
en el que estamos tratando números, pues el error es la diferencia entre el resultado del modelo y el resultado real. Luego podemos definir la función de coste como el valor cuadrático medio de los errores en cada observación del dataset o lo que sea. Pero bueno, nos quedamos con el error cuadrático medio. ¿Qué estamos haciendo ahí para calcular la función de coste? Pues tenemos el error, que es la diferencia entre la etiqueta real, el número de verdad que se correspondía a esa observación, y lo que ha obtenido nuestro modelo. Pues eso, obtenemos la diferencia y la elevamos al cuadrado. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, pues al elevar los errores al cuadrado conseguimos dos cosas importantes. Primero, nos aseguramos de que errores grandes tengan un impacto mucho mayor en nuestra media final, lo cual es lógico porque un error grande es por lo general más problemático que un error pequeño en un sistema. Y la segunda cosa es que evitamos que los errores positivos y negativos se compensen entre sí. Por ejemplo, si un modelo predice un valor demasiado alto y positivo en un caso y uno demasiado negativo en otro, estos errores, pues al sumarlos, se anularían. Pero si los elevamos al cuadrado, pues no. Son truquitos matemáticos que se utilizan en las definiciones de los modelos de Machine Learning. Luego promediamos todos esos errores al cuadrado y obtenemos un solo número que nos indica cómo de preciso es el modelo en general. Esta es la función de coste y lo que queremos es que sea lo más pequeña posible. Si nuestra función de coste es lo más pequeña posible, significa que los errores que comete el modelo son lo más pequeños posibles. Así que lo que queremos es minimizar la función de coste, el error cuadrático medio. Fijaos que aquí hemos tomado un par de decisiones bastante arbitrarias porque nos venían bien. Hemos partido de los errores y los hemos elevado al cuadrado, que podríamos haberlos elevado a la cuarta o tomar el valor absoluto y habría funcionado igual. Pero nos ha convenido elevarlas al cuadrado. Esto nos va bien porque como queremos llegar al mínimo de la función de coste, pues habrá que diferenciar la función de coste. Y para eso nos es más fácil diferenciar algo elevado al cuadrado que alguna otra transformación más compleja. Básicamente nos estamos simplificando la vida a nivel matemático. Y luego otra decisión arbitraria que hemos tomado es que hemos obtenido el valor promedio de todas las observaciones. Podríamos haber cogido el máximo, no sé, pero nos hemos quedado con el promedio. Al final, estas decisiones que se toman en la definición de la función de coste es lo que acaba diferenciando a un modelo de Machine Learning de otro. Aquí nuestro criterio de optimización es minimizar la función de coste, minimizar el error cuadrático medio, minimizar todos los errores que se han cometido en cada muestra de nuestro dataset de entrenamiento elevados al cuadrado y el promedio de esa suma, o sea, el promedio de esos valores. Cuando hagamos eso, habremos conseguido que el error promedio que comete el modelo sea lo más pequeño posible. Esto para modelos de regresión que tratan con números. Y si estamos ante un problema de clasificación en el que obtenemos etiquetas, o categorías, pues ya no tratamos con números, sino con categorías. Así que para medir el error del modelo se utiliza la función de verosimilitud, que nos indica cuánto de probable es que la observación de entrada sea de una clase o de otra. Lo que queremos es que el modelo devuelva probabilidades muy altas para la clase correcta y probabilidades muy bajas para el resto de clases. En problemas de clasificación, la función de coste actúa como un marcador que nos dice cómo de bien está haciendo su trabajo el modelo. Cuando el modelo asigna una probabilidad alta a la categoría correcta y bajas a las incorrectas, la función de coste produce un valor pequeño, indicando que el error es bajo. Por el contrario, si el modelo se equivoca asignando una alta probabilidad a una categoría incorrecta, la función de coste da un valor alto, señalando un error grande. Así que queremos minimizar la función de coste. En problemas de clasificación, esto se hace con una función que se denomina entropía cruzada y que hace precisamente eso. Pero como digo, distintas funciones de coste dan lugar a distintos modelos de Machine Learning. Y muchas veces se utiliza una función de coste determinada pues porque es fácil de diferenciar, porque es continua, por criterios matemáticos que realmente luego lo que hacen es más sencillo la parte de encontrar el mínimo, de optimizar esa función. Así que quedaros un poco con que tenemos una función de error que nos indica más o menos pues cómo de preciso es el modelo o no sobre los datos que le vamos dando. Esa es la función de error que deriva una función de coste que queremos optimizar. Eso es lo importante. La función luego es lo de menos.
Así que la cuestión es que hemos definido dos posibles funciones de coste, una para regresión y otra para clasificación, y tenemos un criterio de optimización, que es hacerlas lo más pequeñas posible. Eso es lo que quiero que os llevéis de este episodio. Ahora, el proceso de optimización implica ajustar los parámetros del modelo de manera que la función de coste sea minimizada. Aquí es donde realmente entrenamos el modelo y se realiza utilizando técnicas de optimización matemática. Una de las técnicas más comunes para realizar esta optimización es el descenso de gradiente. El descenso del gradiente es un algoritmo que ajusta iterativamente los parámetros del modelo para reducir la función de coste. En cada iteración calcula el gradiente la función de coste con respecto a cada parámetro. El gradiente es básicamente una dirección y magnitud que nos indica cómo cambiar los parámetros para llegar al mínimo de la función de coste más rápidamente. ¿Os acordáis de cuando decía antes que habíamos utilizado unos trucos matemáticos para que la función de coste fuera más fácil de diferenciar? Pues es para esto, para que luego el gradiente pues, sea fácil de calcular. Con esos valores del gradiente vamos ajustando poco a poco, iteración a iteración, los parámetros del modelo hasta que alcanzamos un criterio de parada. Igual teníamos un número máximo de iteraciones, o la función de coste cambia tan poco entre iteraciones consecutivas que ya no nos merece la pena seguir, el criterio que sea. El algoritmo de descenso de gradiente, que al fin y al cabo es un algoritmo de optimización que nos va a permitir llegar al mínimo de nuestra función de coste, se explica muchas veces como si tú estuvieras en lo alto de una montaña y quisieras bajar y tuvieras que ir dando pasitos, pero tienes los ojos tapados y entonces vas tocando con el pie. Entonces, cuando sientes que la pendiente es máxima para un lado, pues tomas un pasito hacia ese lado y entonces vuelves a probar hasta que al final llegas abajo de la montaña, que sería el punto de optimización de la función de coste. Pues eso es más o menos lo que hace el descenso de gradiente. Estos modelos de Machine Learning que os acabo de explicar, con su función de coste, su criterio de optimización, su proceso de optimización, están diseñados pues, para optimizar un criterio específico de manera explícita, que es la función de coste. Aquí entraría la regresión lineal, la regresión logística, las redes neuronales. Esto significa que tiene una función objetivo claramente definida, cuya optimización directa guía el proceso de aprendizaje del algoritmo. Luego hay otros algoritmos que también tienen un criterio de optimización, pero es algo más implícito, lo que significa que aunque buscan minimizar el error o maximizar la precisión, no lo hacen ajustando una función objetivo explícita. En su lugar, estos algoritmos se basan en heurísticas o reglas que guían el proceso de aprendizaje. Aquí entrarían los árboles de decisión, por ejemplo, que fueron desarrollados experimentalmente y basados en la intuición más que en un criterio de optimización predefinido. Cuando se inventó todo esto del Machine Learning, mucho de esto viene de procesos estadísticos, pero bueno, muchos de los algoritmos detrás de modelos de Machine Learning se descubrieron mediante la experimentación y la adaptación de técnicas estadísticas. Y luego la eficacia de los algoritmos se validaba a través de prueba y error. Y ya más tarde pues, se desarrollaba toda la argumentación matemática. Así que resumiendo un poco el episodio de hoy, en esto del Machine Learning, independientemente de si estamos trabajando con aprendizaje supervisado o no supervisado, o si estamos ante problemas de regresión o de clasificación, siempre operaremos bajo tres principios que definirán el modelo. Una función de error o distancia, un criterio de optimización basado en esa función y un proceso de optimización que ajusta los coeficientes del modelo utilizando los datos de entrenamiento pues, de manera más iterativa. A partir de ahí ya podemos empezar a ver distintos tipos de modelos de Machine Learning, con estas tres cositas claras. Así que nada, eso ha sido todo por hoy. Si os ha gustado el episodio, no olvidéis dejar un me gusta y algún comentario en iVoox, una valoración de 5 estrellas del podcast en Spotify, en Apple Podcasts o donde quiera que estéis escuchando esto. Como siempre, si tenéis cualquier duda o pregunta, podéis contactar conmigo a través del formulario de contacto en la web o en redes sociales. Os dejo todos los enlaces en las notas del programa y os pido un poco de paciencia porque ahora estoy tardando más en contestar, que se me está acumulando la faena, pero eventualmente contestaré. Sobre todo, muchas gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio de un podcast ninja sobre Big Data. ¡Feliz semana y hasta el próximo episodio! ¡Adiós!